Hola iglesia, Dios les bendiga. Bueno, llega un nuevo culto, una nueva bendición. Originados desde el Ministerio de Verdad y Vida, sede Centro, frente a la sala de Velación Villanueva en Medellín, Colombia. Hoy llega el pastor Carlos con un mensaje llamado Le fue contado por justicia, basados en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Prepara ese lugar sin distracciones para que puedas escuchar este mensaje. ¿Qué tal si oramos para que Dios hable a nuestras vidas a través del pastor? Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de llegar a cada hogar, a cada casa, Dios, a través de sus dispositivos, pantallas, televisores, todo lo que ellos usen para edificación de sus vidas. Hoy queremos entregarte este mensaje. Glorifícate, Señor, en cada palabra, en cada gesto, todo lo que sucederá durante este día. Te entregamos a ti, Señor, este culto en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema para hoy se llama ¿cómo? Le fue. Amén. Bueno, nosotros fuimos trasladados, como les he enseñado tanto, de un mundo de tinieblas a un mundo de la luz. Pero les he enseñado que la vida cristiana toda es completamente una paradoja. Toda la vida cristiana es algo inverosímil, algo contradictorio, va muy allá o muy fuera de la lógica nuestra, ¿ya? Nosotros queremos ver y entender y hacer las cosas de acuerdo a nuestros razonamientos, de acuerdo a nuestra manera de pensar, de ver, de discernir, todo eso. Pero la Biblia dice Dios, mis caminos no son vuestros caminos, ni vuestros pensamientos mi pensamiento. Entonces encontramos que cada vez estamos chocando con Dios, ¿cierto, amados? Porque lo de Dios es totalmente contrario a lo nuestro. Bendito el Señor para siempre. Bueno, y lo lindo es cómo nos adaptamos a esta vida, amén, la vida en el Señor. Cómo logramos ese poder de adaptación, de hacer lo que es lo diferente. Por eso es que decimos que nuestra vida es una contracultura, amén, nadamos contra la corriente, amén, amados. El mundo va para allá y nosotros venimos como el salmón y como el bocachico contra la corriente. ¿Por qué? Porque no estamos con las cosas del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, nosotros en el mundo de las tinieblas teníamos que abrir los ojos y mirar y tratar de mirar todo, porque todo era por la vista. Andábamos por vista, dice la Biblia, amén. Andábamos por vista. Como les he enseñado, todo es en la tierra y en el mundo es para satisfacer esta carne. Y esta carne tiene cinco focos de recepción con las que la carne se comunica con el mundo: los ojos, los oídos, el gusto, el tacto, todo esto. Y con esto se alimenta la carne, ¿de acuerdo? Pero resulta que en la vida cristiana ya no andamos así, sino que andamos es por la fe. ¿Dicen amén? Andamos por la fe. Adelante. Y por la fe, nosotros sencillamente tenemos que actuar, ¿ya? Actuar sin saber para dónde vamos, actuar sin saber qué va a pasar. Amén. Y en toda acción nuestra, Dios nos manda a hacer eso. Por ejemplo, en la generosidad, ¿ya? Dice, tira tu pan sobre las aguas, que al final del tiempo lo hallarás. Amén. Imagine coger uno y tirarla, pero era que se cree, ¿no? Que en el Alto Egipto, las tribus nómadas que iban recorriendo, iban colocando sus tiendas, tiraban el trigo, la semilla del trigo para que el río la llevara. Y había cierta parte donde el río se desbordaba en una llanura y las semillas caían ahí y germinaban. Cuando ellos llegaban ahí ya encontraban las matas de trigo, ahí ya encontraban comida. Bendito el nombre del Señor, amén. Entonces por eso el proverbista nos dice eso: tira tu pan sobre las aguas, que al cabo de mucho tiempo lo hallarás. Y así son cosas que nos manda a hacer Dios con una incertidumbre tremenda y todo. Y el mejor ejemplo, el ejemplo más claro, más vívido de una vida de fe, pues nuestro padre Abraham, ¿cierto?
el padre de la fe. ¿De acuerdo, amados? Y de él es que sale esta famosa frase: ¿creyó Abraham a Dios? Otra vez, ¿creyó Abraham a Dios? Abran la Biblia en Santiago, epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Gloria a Jesús. Epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Me indican pues con un amén. Gloria a Jesús. Dice así: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Ya? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Bien. Entonces, como resultado de la fe de Abraham, de su fe, Dios le abona esa fe, esa actitud de creerle a Dios, ¿ya? Porque ya sabemos, si miramos la definición que nos da Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Pero dicho en una sola palabra, la fe es creerle a Dios. Amén. Una cosa es creer en Dios, y Santiago aquí lo dice. Si usted mira el capítulo donde leímos, capítulo 2, en la parte final él está hablando de la fe auténtica, de la fe que se evidencia a través de obras, a través de acciones, a través de decisiones. Amén, amados. Entonces, de esta manera Abraham le creyó a Dios y actuó en fe. Y dice la Biblia que salió de la tierra donde estaba acomodado, donde estaba afincado, donde tenía su familia, tenía su empresa, tenía sus amistades, tenía todo. Y de ahí salió sin saber, sin rumbo fijo, sin saber a dónde iba. Sencillamente porque Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Amén. Entonces Dios le habló y él creyó y obedeció. La fe entonces se evidencia y se materializa a través de la obediencia. La fe, repito, la fe se evidencia y se materializa a través de la obediencia. Porque usted puede decir: ah, sí, Dios dijo esto, Dios me... pero si no obedece, usted no podrá, primeramente, glorificar a Dios. No podrá usted satisfacer a Dios en su plan, en su sueño con usted. Y usted tampoco podrá ver la gloria del Señor. ¿Entendido? Hay que obedecer. ¿De acuerdo, amados? Bien, entonces, cuando uno le obedece a Dios, esto le agrada a Dios, y entonces dice la Biblia que Dios a Abraham le abonó la fe como acto de justicia. Es decir, dijo: Adán es de mi agrado, Adán es perfecto, me cree. Perdón, a Abraham, ¿qué dije yo? ¿Adán? Abraham, ya. Ese cumpleaños de la hermana me ha afectado hoy tanto, Hoy salí de la casa todo esvirolado, créanme. Se me quedó la cartera, se me quedó el celular, se me olvidaron las llaves. Ya. Bueno, y estoy aquí. Como resultado, Dios le nombró padre de los que tienen fe. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, mi punto de transición. Miremos pues, en esencia, cómo Abraham actuó dentro de esa fe auténtica y verdadera. Miremos cómo fue. ¿De acuerdo? Entonces vámonos con el primer punto. A ver los que toman nota. Ahí está la flaquita tomando nota. Ok. Y ustedes no traen con qué apuntar, qué pesar. Y en la esquina uno ya se les olvidó. ¿Qué fue lo que predicó el pastor? Ah, el celular. Y van tomando fotos. Ah, qué bien también. Ok. ¿Qué, Marta? Más práctica. Usted me puede encontrar por Facebook y volverlo a repetir en la casa. Ok. En YouTube también. Amén. Ok, amados. Primer punto. La fe que lleva a la obediencia.
la fe que lleva a la obediencia. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, ya no estamos bajo el yugo de Satanás, ya el príncipe de la potestad del aire no es nuestro rey, ya no nos gobierna, ya no nos dirige, sino que nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, el que Santiago dijo, de su mano viene la buena dádiva, el don perfecto. Él es el Padre de las luces y de Él dependemos. Entonces esta condición nos lleva a obedecerle con entusiasmo, con alegría, porque tenemos un nuevo Padre que sí es fiel y verdadero. Dicen amén. Bendito nuestro Dios para siempre. Gloria al Señor. Entonces Abraham obedece a Dios, pero ¿de qué manera? Primeramente, salió de su tierra sin saber a dónde iba. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Estando acomodado. Abraham tenía su ganado, me imagino que tenía la industria ahí de la leche, de la carne de las ovejas, de la lana, de toda esa cosa, y acomodado. Tenía su familia, su hermano Nacor, su padre Taré, tenía una cantidad de familia, amigos, familiares, los negocios donde él podía vender y todo esto. Y Dios le dice, sálgase de ahí y salga y deje toda su familia y véngase a donde yo lo quiero tener. Y sale así, hermanos, en esa fe. Entonces, él tuvo que haber, la Biblia es muy precisa, la Biblia es muy concreta. La Biblia no se pone con tanto detalle y tantas cosas, sino que dice que salió y todo. Pero yo les vivo diciendo a ustedes, usemos la imaginación. Cuando usted lea un pasaje, trate de crear un entorno, trate de crear la escena, métase usted en la escena, amén, métase ahí y verá cómo le va a quedar de fácil usted meterse en esas verdades gloriosas de la palabra del Señor, amén. Y bueno, si usted se mete aquí, usted puede deducir que Abraham tuvo que haber tenido experiencias con Dios, tuvo que haber previamente conocido a Dios, amén, amados, haber entendido quién era que le hablaba y todo esto. Acuérdense que Abraham estaba en una región en Mesopotamia, en la región de los caldeos, en la ciudad llamada Ur, donde había idolatría, pero hermanos, una cantidad de religiones, unas prácticas religiosas donde sacrificaban los hijos a los ídolos, donde hacían adoración a sus ídolos con relaciones sexuales, con aberraciones sexuales con diferentes mujeres, era una forma de vida sucia, horrible, y ahí estaba Abraham. Así había sido formado Abraham, así se había levantado Abraham. Ese era el entorno, esa era la condición de la ciudad y de la vida de Abraham, y Dios le habla. Entonces Dios tuvo que haber hecho con Abraham algo previamente, amén. Abraham tuvo que haber tenido un encuentro muy personal con Dios y haberlo conocido y haberse enamorado de Dios de tal manera que estuvo resuelto, a ojos cerrados salió de la tierra para ir al lugar que Dios le ordenó. Dicen amén. ¿Cuántos de ustedes creen que cuando conocimos a Cristo nos enamoramos de tal manera que fuimos capaces de hacer todo lo que hicimos por seguirle solamente a Él? Y por eso cuando el Señor Jesucristo nos habla de las parábolas del reino, capítulo 13 de San Mateo, qué maravilloso cuando llegamos a esas dos parábolas. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, a un tesoro. ¿Cuántos de ustedes creen que con Cristo encontraron un tesoro? Amén. El reino de los cielos es semejante a un tesoro, dice la Biblia, que un hombre halla en un campo y gozoso por ello esconde el tesoro en medio de la maleza, lo esconde en una cuevita por ahí y corre y vende todo lo que tiene y viene y compra aquel campo. ¿Cuántos de ustedes se despojaron de todo? Dejaron el mundo, dejaron el pecado y todo por comprar ese campo, por lograr ese tesoro, señores. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces Abraham tuvo que haber vivido algo así para decir, no, yo me voy, no sé para dónde, no sé qué, pero el que me está hablando es grande, el que me está hablando es todopoderoso, el que me está hablando todo lo puede, aleluya. El que me está hablando no me defrauda, gloria a Jesús. Entonces lo primero que dice, la fe lleva a la obediencia. Lo primero que hizo fue dejar a su tierra sin saber a dónde iba. Segundo, habitó en Canaán como extranjero, en Canaán, en medio de una cantidad de pueblos, los cananeos, los heteos, los jebuseos, cuando usted lea en la Biblia, toda esa cantidad de pueblos y de razas de que terminan en Evos, Jebuseos, heteos,
fereceos, todos esos, ahí fue a habitar. Y había mucha gente violenta, había mucha gente celosa, y este extranjero que viene aquí, bueno, y a tratar de hacer empresa ahí, pero Dios lo iba cuidando, bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que estamos así mismo en el mundo? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendrá, pero ustedes no son del mundo, no pertenecen al mundo, bendito el Señor, amén. Entonces esto es maravilloso, ver cómo el Señor nos protege, nos ayuda, porque estamos en el lugar donde Dios nos ha colocado. ¿De acuerdo? Bien, entonces salió de su tierra sin saber a dónde iba y habitó en tierra de Canaán, y ahí hizo un pacto con Dios. Hermanos, miren, Dios es un Dios de pactos, lo hemos sabido siempre. Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con, en el orden creo, Adán, Noé, no sé con cuál otro, y luego con Abraham, ¿de acuerdo? Luego con Abraham. Ese pacto con Abraham usted lo encuentra en el capítulo 15 de Génesis, ¿ya? Resulta que Abraham acababa de liberar a Lot, que lo tenían cautivo con una cantidad de rehenes que se habían llevado cautivos los reyes del desierto, que habían atacado a Sodoma y Gomorra, y allí cayó Lot y ahí lo tenían cautivo. Y Abraham apenas supo la noticia, armó a 300 criados que tenía, a cada uno le dio un machete, una espada, lo que encontró, y logró otros mercenarios por ahí que a sueldo se fueron a pelear con él, y les cayó de noche, mientras que los reyes estos celebraban y bebían y todas esas cosas, y los liberó, y liberó todo, ¿ya? Bueno, entonces volvió, y ya ustedes conocen la historia, cómo fue. Se entrevistó con el rey de Sodoma y le entregó los rehenes, le entregó el botín que rescató, todo esto. Pero él regresa a su casa, y cuando él regresa a su casa y que se acaba la euforia del triunfo, cuando se acaba y se apaga la euforia de lo logrado, ya, y los aplausos, el eco de los aplausos y todo eso, y ya entra él en sí mismo y todo, dice la Biblia que una sombra, ¿cómo es que dice ahí? Capítulo 15, ¿quién lo tiene abierto? Ay, capítulo 15. Dice que la sombra de una gran noche, una gran tiniebla vino sobre él. Es decir, se apoderó de Abraham un miedo, un pavor, porque comenzó a decir, bueno, ahora esos reyes van a venir a vengarse contra mí, van a venir a atacarme, y soy solo yo y 300, y ellos vienen con ejércitos grandísimos y van a venir a matarme. Y entró, ya, y por eso Dios le aparece y Dios le dice, Abraham, no te preocupes, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo. ¿Qué hacía el escudo? ¿Qué hacía el escudo? Proteger, amén. Y Dios le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será infinitamente grande, amén. Entonces Abraham, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces Abraham, como todo ser humano, y que esto es válido, se agarra a discutir con Dios. Usted tiene que aprender a pelear con Dios, amén. ¿Qué hizo Jacob en el vado ese ya se me olvidó el nombre? ¿Qué hizo Jacob? Luchó con el ángel y luchó. Suéltame que raya el alba, le decía el ángel, suéltame que raya el alba. Y dijo, vive Jehová que no te soltaré hasta que no me bendigas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? La oración, hermano, la súplica, el ayuno, el desvelo, es una verdadera batalla en que te enfrentas con Dios hasta que logres la bendición, hasta que arrebates la bendición del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Amén. Y ahí te metes. Entonces Abraham se agarra a discutir con Dios y dice, ay Señor, pero ¿cómo así? ¿De qué me sirve que me prosperes más? Ya mi galardón será sobremanera grande, pero ya tengo todo, ¿verdad? Soy el hombre más rico aquí, tengo de todo, tengo criados, tengo vacas. ¿De qué me sirve que me dé más? ¿Para qué? Si no tengo quien me herede. No tengo un heredero, no tengo un hijo. Y el que me va a heredar es ese criado Eliezer, que nació en Damasco, el damaseno ese es el que me va a heredar. Y le dice Dios, Abraham, no te heredará ese, sino que un hijo tuyo te heredará. Señor,
sí, Abraham, un hijo tuyo te va a heredar. Hasta que Dios le dice, vea, hagamos una cosa. Le dice Dios a Abraham, hagamos una cosa. Vaya, traiga una ternera de 2 años, creo que dice. Traiga unas ovejas, traiga unos animales, traiga un palomino, y pártalos a la mitad. Esa era la manera. Abraham ya sabía lo que Dios le estaba diciendo. Era una práctica, era lo que ellos hacían para firmar pactos. Cuando 2 personas hacían un negocio, ¿entienden? Cuando 2 personas hacían un negocio, partían esos animales y los ponían una parte acá y la otra parte, es decir, la parte de cada contrayente. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, por ejemplo, el que iniciaba el negocio, entonces pasaba por el medio de las víctimas, por en medio de las partes partidas, y comenzaba diciendo: yo, Carlos Álvarez Victoria, me comprometo en este pacto a cumplir de entregar tanto dinero y de entregar tanto, y me comprometo, y tenía que tener unos testigos ahí. Amén. Y los testigos tenían que ser personas superiores a él, que tuvieran mayor capacidad de dinero, económica, que tuvieran mayor edad, que tuvieran más experiencia. Entonces decía yo, Carlos Álvarez Victoria, me comprometo delante del otro contrayente y delante de esos testigos a cumplir, de entregar tal dinero en tal fecha y de entregar eso y sellar el pacto. Y luego pasaba el otro y decía: y yo fulano de tal, me comprometo a entregar la heredad o a entregar el bien, entregar lo que fuera, en tal tiempo, en tal lapso, en tales condiciones, y así se firmaba el pacto, ¿entienden? Y entonces ya se firmaba y los testigos quedaban no solamente como testigos, sino como responsables si alguno de ellos moría. ¿Entendido, amados? Parece que no me han entendido. Bueno, entonces ahí ustedes entenderán cuando el autor de la carta a los Hebreos dice que Dios, al hacer ese pacto con Abraham, primeramente le manda que aparta las víctimas, ¿verdad? Las terneras y los animales, los parta así, ¿de acuerdo? Y entonces Dios en esta carta dice que no pudiendo Dios jurar por alguien más grande que él, porque uno decía: juro en nombre de mi papá, en nombre de mi asistente, pues el que llevaba como testigo, juro por él. Es decir, lo comprometía que si él fallaba, él tenía que cumplir, ¿de acuerdo? Entonces dice la Biblia que Dios en ese pacto con Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, porque no existe alguien mayor que Dios, al no encontrar a alguien más grande que Dios, juró por sí mismo y le dijo a Abraham: juro por mi santidad, juro por mi poder, juro por mi soberanía, juro por mi deidad, que de cierto te bendeciré y te multiplicaré y te haré una gran nación, y tu descendencia será como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Y comenzó Dios y le juró esto. Amén. Ahora, les acabé de decir que por el medio de las víctimas esa pasaban los dos contrayentes. En este caso, Dios hace que el pacto con Abraham sea unilateral. Es Dios quien pasa. Y dice la Biblia que, ayúdenme ahí los que están leyendo, dicen que pasó una luz, un fuego, amén, en medio de las víctimas. Pasó un fuego, tengo un ayudante, le he invertido plata a este ayudante y vea, no me responde. Ok, y entonces, amados, de esta manera pasa Dios y hace el pacto. Y cuando tiene que Abraham hacer su parte, decir: me comprometo y juro por fulano y juro y me comprometo, cuando tiene que Abraham hacer eso, Dios le dice: no, tranquilo, usted solamente ande delante de mí y sea perfecto. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué es lo único que Dios nos demanda? ¿Qué es lo único que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo único? Él no nos está pidiendo plata, Él no nos está pidiendo sacrificios insuperables o que no podamos hacer. Él solamente te dice: dame, hijo mío, hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuánto le alaban? Él es un Padre tierno, Él nos ama, amén. Él nos quiere que lo busquemos. Y el apóstol Juan dice que sigamos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, amén. Él no nos impone cosas terribles. Entonces ahí hace pacto con Abraham. ¿Les quedó claro hasta aquí? Bueno, los que quieran saber más, investíguenlo en la casa. ¿Listo? Bueno,
Segundo, la fe que espera en el tiempo. En el mundo aprendimos a ser mediáticos. En el mundo aprendimos que pedimos algo y ya. Y hermanos, cogemos el teléfono y llamamos, por favor, a Frisbee, mándeme un pollo con papitas a la francesa, con madurito asado y Y a la media hora estamos llamando, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué no llega? ¿Cierto? A la media hora estamos llamando. Ya estos negocios ya se aseguran, le dicen, mire, este pedido suyo le llega entre tanto y tantos minutos, porque no quieren que se colapsen las líneas telefónicas llamando, ¿por qué no ha llegado? ¿Por qué no lo han enviado? Ya somos mediáticos, queremos las cosas así. Con Dios no es así. Con Dios hay que esperar. Amén. Hay que esperar. Y acuérdense el dicho aquel o el chistecito aquel, ¿no? Que Dios, dice la Biblia, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces si usted le pide, Señor, regálame una casita, le dice, bueno, espérame un día. Entonces ahí tiene usted el problema. Bueno, hay que saber esperar con Dios. Amén, amados. Porque Dios habla de una voluntad perfecta y de un tiempo preciso en la voluntad. Amén. Él con sabiduría sabe el momento exacto en que te puede entregar, en que pueden suceder las cosas. Bendito el Señor. Porque de pronto, antes te puede hacer mucho daño. Amén. O de pronto después tú ya no estés, te cansaste de esperar. ¿De acuerdo? Dios sabe el momento preciso. Entonces la fe, la verdadera fe, la fe auténtica es la que espera en el tiempo. Claro, no te va a suceder como a Abraham, no te va a suceder como a Moisés, no te va a suceder como a David. Abraham esperó casi 30 años para que Dios le cumpliera la promesa, ¿cierto? Moisés esperó 40 años para que Dios lo hiciera el libertador de Israel. Amén. David fue ungido. Lo tremendo de David es que el Señor lo unge y le dice, eres el rey de Israel. Y el hombre sale ya victorioso, ya inflado, sale y mata al gigante. Y la gente comienza, las mujeres, ay, casi que le embarro. Las mujeres comienzan a gritar, David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Ay, David. Dios dijo, muy encrespado mi hijo, venga a ver. Y lo mandó a las montañas a sufrir como guerrillero, porque Saúl lo quería matar. Saúl se llenó de envidia, Saúl se llenó de miedo y de celos, y entonces lo quiso matar. Entonces tuvo que salir y por las montañas se le juntaron 400 exconvictos, prófugos de la justicia, criminales, ladrones, violadores, todos esos que estaban huyendo de la justicia, se le juntaron y fue el ejército de David. Y duró 20 años huyendo. Le tocó hacerse el loco para entrar y refugiarse entre la tierra de los filisteos. Le tocó vivir una cantidad de afugias y situaciones terribles, todas esas cosas, hasta que Saúl murió y él fue traído por Israel y coronado rey en Hebrón. ¿Cuántos alaban a Dios en el cumplimiento del tiempo? Hoy en día no va a suceder contigo así. A mi esposa y a mí, Dios nos llamó desde Buga Valle y nos trajo acá. Uy, hermanos, qué manera como Dios nos trajo, con palabra profética, y nos dijo, allá echarán raíces, allá confirmaré tu ministerio, allá llevarás mi palabra ante multitudes. Y ustedes me vieron predicando en el estadio frente a 25,000 personas, amén. Ustedes me vieron en el Parque San Antonio, en una multitud varias veces en campañas, en el Cerro del Volador, amén. Y Dios me dijo, llevarás mi palabra ante multitudes, pero la más grande multitud es la que está en la radio. 50, no sé cuántos miles de personas me escuchan en todo el territorio donde la emisora alcanza a llegar. Amén, amados. Y me escuchan en cárceles, en hospitales, en hogares, en municipios, en veredas, por todo lugar me escuchan, bendito el nombre del Señor. Amén, amados. Y oigan esto, Dios nos dijo, y yo les bendeciré y todo. Y nosotros llegamos, mi esposa y yo,
ya bien jovencitos. Yo tenía 23 años, la hermana Marta tenía 20, ya. Yo siempre he sido así bonito como ustedes me ven. Y no entiendo esa risa, me parece boba. Bueno, y oigan bien, de esta manera, siéntese a esperar y espere, y espere. Y llorábamos. ¿Cuándo, Señor? Pero, y en esa espera uno flaquea y uno entra en duda. ¿Sería que Dios sí habló? ¿Sería alucinaciones mías? ¿Sería no sé qué, no sé cuándo? Pero cuando Dios comienza a obrar, hermano, eso es maravilloso. Cuando llega la respuesta, amén, eso es maravilloso. No, más de 15 años. Figúrate que solamente duré yo trabajando secularmente más cerca de 18 años, sosteniendo mi casa, y con lo que ganábamos ayudábamos hasta a pagar los servicios porque la gente era tan poquita y a mí me daba miedo exigirle a la gente, hablarles de diezmo. Ahorita es que me atrevo a decirles, vea, tienen que diezmar, tienen que ofrendar, y aparte de eso traer ofrendas para los pobres y traer ofrenda para los siervos de Dios. Muchos dicen amén, amén, y otros se arrugaron la cara. Es que la palabra de Dios manda eso. Amén. Y por ahí están entregando un sobrecito. Ya se lo dieron del aguinaldo pastoral. Eso es una sola vez al año. Yo vivo todo el año predicándoles a ustedes, enseñando, orando por ustedes, llora, y ustedes solamente tienen un día. Y esto te lo ordena Dios y Dios te recompensa. Bueno, pero todo Dios, en todo Dios da recompensa. Gloria al Señor. Bueno, entonces la fe que espera en el tiempo no desmayó al ver su cuerpo casi muerto. Dios le dijo, mira, te voy a dar un hijo, no te heredará ese, te heredará un hijo tuyo. Y él mira, ¿cómo? ¿Ya? En esa época no había la inseminación in vitro, no había todos los métodos de fertilización, ¿cómo se dice? Fertilización, de concebir, ¿ya? Como hoy en día, ¿cierto? Tampoco había el asunto de alquilar un vientre, que si yo quiero tener un hijo puedo, y mi esposa no quiere, entonces puedo decirle a ella, me presta su estómago, yo le pongo ahí la semilla y me tiene un hijo. Todo eso existe hoy, ¿entendido? En la época de Abraham nada de eso. Él tenía que coger la viejita, echarle el cuento por el oído y engendrarle un hijo, ya bien viejita. Él casi de 100 años y ella de 90 y pico de años. Y ya se le había olvidado el cómo era la cosa. Bueno, entonces él de esta manera le creyó a Dios y esperó en el tiempo. Amén, amados. Y no se olviden que como Dios en todo quiere la gloria, aló, como Dios en todo quiere la gloria, Él lleva las cosas al límite para que no quede la menor duda, porque la tendencia del ser humano es decir, uy, qué toro este Abraham, ¿cierto? Uy, qué tremendo tal cosa, qué medicina tan tremenda, qué médico tan bueno, qué especialista, qué examen. Siempre terminamos dándole la gloria a lo que no es. Entonces por eso Dios nos tiene que llevar hasta el tope, y por eso lo hizo esperar hasta que él ya estaba bien viejito. Y él no desmayó. Dice la Biblia en Romanos que no se debilitó viendo su cuerpo ya casi muerto, porque siempre dijo, Dios es el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Le creyó al Señor, no desmayó al ver su cuerpo y no desmayó al ver la viejita, porque hermanos, uno mira a la viejita y dice, no, pues yo me siento más o menos, pero no, esta viejita no. Esta viejita no aguanta una misa con matraca, ¿cierto? Y sin embargo él no desmayó, él se sostuvo, él se mantuvo, y gloria al nombre del Señor, amén. Entonces es la fe auténtica que espera en el tiempo que Dios se demore, bendito el nombre del Señor. Pero cuando llega el tiempo todo será perfecto. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo será de bendición. Y tú podrás decir, ahora entiendo por qué Dios no lo hizo antes, ahora entiendo, ¿ya? Yo cada vez que hablo de eso, recuerdo cuando
Que acuérdense que yo les he contado lo que yo soñaba antes de que Dios me llamara al ministerio. Yo soñaba siendo un empresario, tener una fábrica. Comencé a hacer ahorros para comprar mi primera máquina y empezar a producir y todas estas cosas. Y yo soñaba con el mejor carro. En esa época el Mercedes-Benz era de lo que se hablaba, lo máximo que había. Y yo soñaba llegando a la empresa con ese carro y toda esa cosa. Y Dios me dice no. Y me dice que voy a ser pastor. Y qué pelea, hermano. Yo peleé con Dios, como les he contado ya, y no les voy a alargar más la noticia porque ya ustedes la saben. Pero saben una cosa, cuando yo ya estaba en el ministerio, estaba aquí en Bello con mi esposa y trabajaba y había montado ahí una microempresa, yo comencé a soñar con un carro. Ya es tiempo de comprarle el carrito, ya. Y mi esposa me decía, no tenemos muebles, no tenemos nada. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a sentar en el carro? ¿Vamos a refrigerar en el carro? Y ella alegaba. Yo decía, no, usted no quiere, usted no piensa sino en usted. Y yo peleaba con la hermanita. Usted no quiere, no piensa sino en usted. Y yo qué, yo también quiero mi carro. Y yo quiero, ya, y yo era soñando con mi carro. Y alegamos hasta que ella me decía, tranquilo, no me voy a poner a alegar con usted, tranquilo. Haga lo que quiera, que yo sé lo que tengo que hacer. Me voy a poner a orar y a pedirle a Dios que haga su voluntad. Haga lo que quiera, le decía yo. Y yo me iba. Y hermanos, tenía unos ahorritos y en esa época el colombiano traía esa lista de clasificados. Se vende carro fulano, Chevrolet, se vende carro, y yo iba rayando y llamando, ya iba a verlos y todo. Y mi esposa, ore, Señor. Y todo negocio se me desbarataba. Todo negocio se me desbarataba. ¿Ya? Y así sucesivamente. Un día casi compro un carro, hermanos, y alguien me dice, pastor, le aconsejo, busque un mecánico que le revise ese carro. Y resulta que vino, él me dijo, vea, en tal parte y me lo trajo, mecánico. El mecánico dijo, el carro está muy bueno, el carro muy fino y todo, pero es un carro de deporte, es un carro de velocidad, tenía 2 carburadores. Como decir una persona con 2 bocas, imagínese usted para alimentar. Haga de cuenta. Entonces necesitaba, el motor era muy grande y necesitaba ser alimentado con 2 motores, con 2 carburadores. Y dijo, pastor, usted trabaja solo para ese carro. Le dije, ay no, todo se me desbarataba. Amén. Y yo ansioso, pero nunca queriendo esperar el tiempo de Dios. Amén, amados. El tiempo de Dios llegó. Y fue lo mejor, amén, fue lo mejor. No quiere decir que fui fiel esperando, no. Tuve ansiedad, hice una cosa, hice otra, que no, queriéndome adelantar a Dios, ¿de acuerdo? Pero llegó el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto, gloria a Dios. Bueno, entonces la fe que espera en el tiempo no desmayó al ver su cuerpo como muerto, ni dudó por la esterilidad de Sara. Tercero, la fe que planifica el futuro. Cuando uno le cree a Dios, cuando uno cree firmemente en lo que Dios le ha dicho a uno que Él va a hacer o que Él le va a dar. El apóstol Juan dice que cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos conforme su voluntad, ya tenemos las peticiones. En otras palabras, si usted conoce bien la palabra y sabe lo que es la voluntad de Dios, conoce la voluntad de Dios, por eso el apóstol Pablo dice, sed entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando una persona es entendida y conoce la voluntad de Dios, le pide algo a Dios conforme esa voluntad y ya, siéntese a esperar. Amén. El doctor Paul Yong-Hee Cho, el pastor de la iglesia más grande, ya falleció, ya está con el Señor, escribió un libro. Él fue pastor de la iglesia más grande en Corea del Sur, ¿ya? La iglesia de 1 millón de miembros, ¿ya? Y este hombre escribió un libro, de tantos libros que escribió, un libro que se llama La Cuarta Dimensión. Y él dice, para este tema de saber esperar, dice que la fe tiene que funcionar de la misma manera en que funciona un embarazo, ¿ya? Uno coloca la semilla, la mujer, el óvulo es fecundado y comienza ya, pero ya hay una vida ahí dentro del vientre, pero uno no la ve.
uno no la puede tocar, uno no lo puede cargar, uno no lo puede oír, pero vive, pero existe, pero está ahí. Y usted no lo ve, no lo oye, no lo toca, nada, pero existe. Así es la fe. Tú le pides algo a Dios y lo crees y lo tienes y lo sientes y sientes que viene y ya se acerca y haces planes para cuando eso llegue. Bendito el nombre del Señor, amén. Gloria a Jesús. Yo estoy haciendo planes para lo que viene. Estoy pensando en la compra de esa propiedad allá en Itagüí. Estoy pensando en la construcción de esto aquí. Aquí tenemos 3 casas que hemos comprado. Amén. Estoy pensando en la construcción y remodelación de Bello. Estoy haciendo planes porque viene, hermanos, pasos de animal grande. ¿Cuánto lo creen? Dios viene. Amén. Yo estoy orando como Elías y mandando al criado: ve y asómate a ver. Ya. No, Señor, no se ve nada. Y vuelve a orar. Vuelve a ver qué pasa allá. Y mira, no, nada. Algunos no saben de qué estoy hablando, otros que conocen la Biblia saben. Y va el criado y todo, hasta que por fin, igual a la 7ª vez, Elías dice: vuelve a ver qué hay en el firmamento. Igual mira y dice: Señor, allá se alcanza a ver una nube como del tamaño del palmo de una mano. Y Elías dice: sí, Señor, una nube como del tamaño de una mano. Y le dice: ve y dile a Acab que unza su carro, que se aliste su carro y que vuele para que la lluvia no lo detenga. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Estoy orando y ya veo la nube. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Y la nube, aunque pequeñita, es señal de una gran lluvia de parte de Dios. Bendito el Señor. Eso es la fe. Entonces uno planifica para el futuro. ¿Qué hizo Abraham? Primero le permitió a Lot escoger lo mejor de la tierra. Le dijo: mira, no podemos vivir juntos tú y yo porque tus ganados han crecido, tus criados son muchos, no cabemos en el territorio, en el mismo lugar los dos. Entonces tenemos que separarnos, irremediablemente nos tenemos que separar, le dijo Abraham a su sobrino Lot. Y le dijo: bueno, ahí está la tierra delante de ti. La Biblia dice, o Dios le había dicho a Abraham, de que toda la tierra se la daría a él, a Abraham, por heredad. Amén, a él, no a Lot. Y sin embargo él dice: escoja, mi hijo, ahí está la tierra. Y el hombre ya que dice, y comienza a mirar para toda parte y vio que la llanura que iba hacia Sodoma y Gomorra era de riego, de pastizales o pasturas muy frondosas, muy hermosas, que era una tierra pero apropiadísima para el pastoreo, que ahí él podía enriquecerse y aumentar sus ganados, y él podía ir acercándose a Sodoma y Gomorra y lograr negociar allá. Y él dijo: escojo eso, y escogió lo mejor de la tierra. Y a Abraham le tocó, siendo el dueño, coger para las montañas. Pero Abraham decía: tranquilo, esta tierra es mía y tarde que temprano Dios me la devolverá. Amén, amados. Me quito este problema y al tarde que temprano Dios me entregará la tierra mía. Ya. Y así vive el hombre que tiene fe. No se mortifica por nadie, no está sospechando de los móviles del uno, del otro, no está aquí, está tranquilo, descansando en Dios. Se nos habla mucho de descansar en Dios. Se nos habla mucho de descansar en Dios. Y solamente puede descansar el que tiene fe, el que espera en Dios. El que espera en Dios es el único que puede descansar. ¿Dicen amén? Gloria a Jesús. Entonces fue lo primero, le dejó a él escoger: escoja donde quiera, vaya para donde quiera. Y le entregó todo. Bendito el Señor, amén. Gloria a Dios. Y segundo, mandó a su criado, esto me parece hermoso, mandó a su criado a la tierra de él, de donde había salido. Lo mandó a buscar esposa para su hijo. Eso tiene su significado dentro de la fe. Él dijo: mi hijo va a heredar la promesa, amén. Pero mi hijo no se puede casar, no puede hacer un binomio con una filistea, ni con una cananea, ni con una mujer de por acá. Mi hijo tiene que casarse con una mujer de la familia, de la raza, amén,
que tenga todavía la promesa. De ahí el por qué la Biblia nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Amén, amados. Que no nos unamos en yugo desigual. Entonces él dijo, no, vaya al criado, vaya a buscarle una mujer a mi hijo, allá en mi familia. Y el criado va allá hasta Parán, donde estaba Labán, el tío, el sobrino de Lot también creo que era. Sí. Y Labán tenía 2 hijas muy hermosas, ya conocen ustedes, Raquel y Lea. Amén. Bueno, entonces ya conocen toda la historia esta. Bien, pero Abraham en la fe manda a ese criado a que busque, porque Abraham ¿qué? Estaba proyectándose y proyectando a su hijo. ¿Aló? Proyectando a su hijo. Mañana él va a ser el heredero de esta tierra, porque esta tierra te la daré a tu descendencia. ¿Aló? Entonces todo tenía que ser en el orden de Dios. No se podía casar con una cananea adoradora de ídolos. No se podía casar con una filistea. Tenía que ser alguien de la familia, bendito el nombre del Señor. Alguien de la misma raza. Amén. Y proyectó, pensando en el futuro. Mi hijo tiene que casarse bien casado para que pueda ajustar en la promesa del Señor. Dicen amén. Ojo con tu vida, ojo cómo te proyectas, ojo con lo que tienes, para qué, a quién, cómo, todo. Amén, amados. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Mandó al criado a buscar esposa para su hijo dentro de su familia. Otra cosa que hizo Abraham, planificando el futuro, y esto también es aterrador, fue que fue a comprar una heredad de los hijos ¿de qué? Dice la Biblia. Compró una heredad para la sepultura de su esposa, cuando se le murió su esposa Sara. ¿De acuerdo? Cuando se le murió, la cueva de Macpela, que la compró de los hijos ¿de qué? Busca ahí gordito, a ver. Entonces, ustedes de pronto no entienden eso, pero ahí hay un tremendo sentido de la fe. Amén. Dios le dijo, esta es tu tierra, esta es tu heredad. Amén. Entonces no era, por ejemplo, ustedes saben que todas personas que mueren en otro lugar le hacen la repatriación, y eso vale un dineral. Alguien que murió en los Estados Unidos, traerlo a enterrarlo acá, uy, hermano. Alguien que muere en Europa y traerlo, ya. Entonces Abraham dijo, yo no me voy a poner a llevar mi esposa a enterrarla allá a Ur de los Caldeos, no, lo voy a enterrar en la tierra que Dios me ha dado. Amén. Y esta sepultura no es solamente para mi esposa, ahí tengo que quedar yo, y ahí tienen que quedar mis hijos y todo, y ahí esa sepultura se convirtió en la de toda la familia, bendito el nombre del Señor. Es decir, hermanos, posesionándose de la tierra. Amén, amados. Que aún hasta en la muerte. Y saben una cosa, José, el hijo de Jacob, descendiente de Abraham, estaba en Egipto cuando recibió a sus hermanos y les dijo, mira, Dios los va a visitar a ustedes, Dios les va a entregar la tierra de Canaán, Dios les va a dar algo, cosas tremendas a ustedes. Cuando esto suceda, cojan mis huesos y llévenlos y pónganlos ahí en Canaán. Amén, amados. Nosotros no tenemos nada en esta tierra. Nosotros todo tiene que ser en el reino de los cielos. Amén. Y todo lo tenemos que ubicar en el reino de los cielos. Nuestra fe, nuestro corazón, nuestra alabanza, todo lo que somos, podemos, tenemos, sabemos, todo lo tiene que ser para el reino de Dios, para la gloria del Señor. Entonces Abraham planificó el futuro por medio de la fe, pensando en lo que Dios le había prometido, pensando en el pacto que había hecho con Dios. Amén, amados. Ok, entonces compró la cueva de Macpela de los hijos de Efrón, de los hijos de Efrón, elitita, dice ahí la Biblia. Compró la heredad, amén. Y es decir, aunque la promesa de Dios era que toda la tierra se la daba, Abraham fue muy respetuoso y todavía Dios no lo había hecho, todavía Dios no le había entregado, porque solo iba a ser Dios a través del pueblo de Israel, a través de la descendencia, amén. Pero él fue y compró una parte, una heredad, y ahí colocó su familia. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Esto es fe, esto es fe.
Aleluya. Esto es mucha fe. Y Abraham terminó su vida y su sepultura, todo en Canaán. Y toda su descendencia en Canaán. Y allá está Canaán y la siguen peleando. Ya, la siguen peleando. Los palestinos están metidos en Canaán, en la tierra de los judíos, un enclave, y ahí está la pelea. Y se están apoderando de toda la tierra, porque es promesa de Dios. A ti y a tu descendencia daré toda esta tierra por heredad. Señores, se acabó esto. Abraham hizo actos asombrosos de fe. ¿Cuál fue la cereza que Abraham le puso al pastel? ¿Cuál fue? Cuando Dios ya estaba totalmente satisfecho. Eso ya conclusión, ¿no? Eso ya la conclusión. Cuando Dios estaba totalmente satisfecho de toda la obediencia de Abraham, de todos los actos de fe de Abraham, de la determinación de Abraham en cada paso, en cada cosa, mostrando la fe, cómo le creía a Dios, cómo seguía los lineamientos de Dios. Un día Dios dijo, bueno, vamos a probar, vamos a llevarlo al límite. Vamos a llevarlo al límite. Amén. ¿Saben una cosa? Hay algo que nos pasa a nosotros cuando tratamos de serle bien fieles a Dios, cuando tratamos de amar a Dios, cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios. Puede suceder estas cosas. Y usted los ve como una tragedia. Y verdad, así se ven, como una tragedia. ¿Ya? Pero resulta que no, es lo contrario. Es lo contrario. Es el premio, es la bendición a la vida de fidelidad, de amor, de entrega a Dios. Una de las cosas es que puede suceder es que tú sirviendo a Dios, amando a Dios, entregándote a Dios, un día cualquiera Dios te puede llevar. Dios te puede llevar, y por eso decimos por qué Dios siempre se lleva lo mejor. ¿Ya? Y caminó Enoc con Dios y agradó a Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Amén. Yo por eso quiero que mi esposa no sea tan buenita, porque de pronto me deja aquí plantada, ¿cierto? Usted ayer me dijo que los chistes míos eran descachados. Bueno, y oigan pues, entonces puede suceder eso, que Dios se lo lleve a uno, porque Dios ve el amor, ve la consagración y uno agrada a Dios de tal manera que Dios se lo quiere llevar a uno. Amén, amados. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Abraham sí, duró tantos años después de Isaac y después de Sara tuvo como 5 o 6 hijos más. Se casó con una mujer llamada Setura y tuvo un poco de hijos y bueno, pero todo esto sucedió. Ok, mis amados, se me olvidó la otra cosa que le puede suceder a uno. Bueno, entonces Abraham hizo actos asombrosos ya. La otra cosa es que Dios puede llevarnos a un límite para Él poder ver hasta dónde podemos llegar. Hasta dónde podemos llegar en nuestra fe, en nuestra confianza en Él. Amén. Y Dios no le fue suficiente. Todo lo que Abraham hizo, lo que les he venido contando, todo lo que hizo como actos de fe, confiando solamente en lo que había pactado con Dios, bendito el Señor, sino que Dios dijo, vamos a llevarlo al límite. Y ya el hijo que Dios le había prometido y que había nacido como un verdadero y rotundo milagro, un día cualquiera, el muchachito con 8 o 10 años, y siendo la ñaña, ustedes saben, y nosotros como abuelos nos derretimos con los nietos, cómo será siendo ya tan viejos teniendo un hijo propio. ¿Se pueden imaginar? Abraham estaba enloquecido con ese muchacho, lo amaba, y mire lo que Dios le dice: Abraham, heme aquí, Señor, coge tu hijo único, a quien amas. Uy, santo. Coge a tu hijo único a quien amas y llévalo al monte que yo te diré y sacrifícamelo, ofrécemelo ahí en sacrificio. Uy, hermanos. No, Señor, hasta aquí llegamos. No, Señor, hasta aquí he venido, hasta aquí llego con usted. ¿Cierto? No, ay, me gustaría verlos. Me gustaría verlos. ¿Cierto?
Claro, si Abraham pudo, ¿por qué no podemos si somos hijos de Abraham? Yo creo que podemos, ¿cierto que sí? Bueno, entonces, la Biblia no dice nada de ahí en adelante. No dice que Abraham discutió, bueno, Señor, entonces ¿qué? ¿Agua o pescado? Señor, ¿qué? ¿Cómo es la cosa? Me dijiste que en este hijo me darías una descendencia. Me dijiste que este hijo me darías una herencia. No se puso a alegar nada con eso. Dice la Biblia que al otro día Abraham no dejó que le maquinara esto en la cabeza. No, al otro día se levantó muy de mañana, muy temprano, ensilló su asno, cogió sus 2 hijos y 2 criados suyos y se fue rumbo al lugar. Amén. Pero ¿qué asistía a Abraham? La fe. Y él dijo, Dios va a hacer algo para que mi hijo no muera. Dios va a hacer algo para que mi hijo no muera. Algo, porque está en la promesa. Dios no miente. Ojo con eso. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Abraham no tuvo esto, nosotros lo tenemos. Nos vive diciendo que Dios es inmutable, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, que lo que Dios dijo cumplirá, que bueno, tantas promesas, que si algo pidierais al Padre en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y con todo y eso no creemos. En cambio Abraham no tenía nada de eso y él le creía a Dios. Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. Dios me dijo que me iba a dar ese hijo y me lo dio. Y Dios me dijo que en ese hijo me daría una descendencia y me la va a dar, y que me daría esta tierra por heredad. Y Abraham lo creyó. Entonces por eso a él le quedaba fácil obedecer todo, porque él sabía que Dios lo sacaría en victoria en todo. Bendito el nombre del Señor. Amén, amados. Entonces él dijo, no, yo no creo que Dios deje que mi hijo se muera. Al rato dice, bueno, pero si de pronto me toca sacrificarlo, me toca matarlo, y si me toca prenderle fuego y que se queme, dijo, no, puedo llegar hasta allá, y aún del polvo de las cenizas Dios me lo devolverá. Amén. Y con esa seguridad se fue Abraham a cumplirle a Dios. Y pasó la prueba. ¿Cuántos alaban al Señor? Pasó la prueba. Amén. Pasó la prueba. Me encanta. Yo lo leo, hermanos, pero me encanta cuando Abraham mira hacia atrás y ve el cordero enredado en esas cuernos, va y lo agarra, viene y desata a su hijo y monta ese carnero y lo sacrifica y levanta el Señor, y de repente aparece un ángel. Un ángel del Señor, un ángel del cielo aparece, una respuesta del cielo y dice, Abraham, por cuanto esto has hecho, por cuanto hiciste esto, por cuanto no le rehusaste tu hijo único a Dios, sino que lo entregaste y lo sacrificaste, porque aunque no lo hizo, pero él lo hizo en el corazón, él ya iba determinado. ¿Cuántos alaban a Dios? Dijo, por cuanto esto hiciste, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré y serás bendición y y le recuerda todo el pacto. Amén. Y de ahí sale Abraham totalmente bendecido, fortalecido y seguro. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué tenemos que estar viviendo las migajas de este mundo? ¿Por qué tenemos que vivir en tantas afugias, tantas tristezas, tanta escasez? ¿Por qué nos cuesta trabajo, hermanos? Compartir, soltar, dar, para que fluya. Porque ya les dije, la vida es paradójica, la vida cristiana es así. El mundo acá te dice, ya te lo expliqué el día que te hablé de las ofrendas. El mundo te dice, mira, dice el mundo, de los grandes ahorros, de los pequeños ahorros nacen los grandes capitales. Empuña, no sueltes, no abras la mano, ahorra. Dios te dice lo contrario. Dios te dice, abre la mano, entrega, reparte, porque escrito está, repartió a los hombres, dio, repartió a los hombres, su justicia permanece para siempre. Amén, amados. La vida es una paradoja. Entonces crea lo contrario, nade contra la corriente. Amén. Creerle a Dios es nadar contra la corriente. No vamos tras la lógica, no vamos tras la razón, no andamos por vista. Dicen amén. Y el que aprende esto y el que se atreve a esto es el que tiene grandes victorias y tiene mucho que contar de Dios. Amén, amados.
Entonces Abraham hizo actos asombrosos de fe, fue muy probado, ofreció a su hijo en sacrificio, rescató a Lot de los prisioneros, pagó los diezmos del botín. No, muchas cosas hizo Abraham, totalmente seguro de lo que estaba por delante. Una vez les enseñé, y con esto termino, medio minuto, mírenme. Dios creó la eternidad. Amén. Me encanta la canción de Lily Goodman, que dice que no hay tiempo para adorar, que el tiempo no alcanza para adorar, que el tiempo no alcanza para adorar y honrar a Dios. Y dice, por eso creaste la eternidad. Aquí no tenemos tiempo para orar, pero Dios nos va a llevar a una eternidad donde no hay horas, minutos, meses, días, nada de eso. Y lo podemos adorar. Amén. Y nos podemos recrear en la grandeza, en la gloria, en la magnificencia de todo su reino. Amén. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Entonces, mis amados, Dios es el que creó la eternidad, era lo que estaba olvidando. La eternidad se compone de 3 franjas: la eternidad pasada, la vida presente y el futuro, ¿cierto? Para Dios ya está todo. Nosotros estamos disque construyendo el futuro, ¿cierto? Para Dios no, ya está. Amén. Y Dios puede meterse en la eternidad pasada y recorrer trillones de años atrás y contemplar sus maravillas creadas, todo lo que Él hizo trillones de años atrás, moverse en esa eternidad. Dios puede también aquí en el presente estar mirando, controlando, todo lo domina, todo lo controla, todo lo sustenta, todo lo sostiene, todo en el presente. Pero también Dios se puede mover en el futuro y puede ir años. Cuando la Biblia habla del fin de esta tierra, una cosa es que un planeta sea destruido, un planeta, y no todo el universo, y no todo el sistema astral y lo creado por Dios, no el plan de Dios. Entonces el futuro sigue. ¿Dicen amén? El futuro sigue. Y Dios se mueve en el futuro. Y Dios conoce mi vida. Me quedan poquitos años. Y Dios sabe en los poquitos años qué me va a suceder, qué me va a llegar, qué voy a tener, qué voy a poder hacer, qué puedo llegar a hacer. Dios sabe todo eso. Amén. Entonces yo le pido a Dios cosas y yo sé que en el camino, como estoy construyendo futuro, en el camino me las voy encontrando. Dios las va poniendo. ¿Cuánto lo creen? Dios va poniendo las cosas, si usted tiene fe en Dios. Pero si ustedes los que manejan el yo-yo, no, es que yo voy a hacer, es que yo voy a lograr, es que yo voy a negociar, es que yo por aquí, es que, entonces, hermanos, no le garantizo nada. Pero si usted depende de Dios y hace lo que Dios le ha ordenado, usted va a encontrar en el futuro muchas cosas que Dios va a ir poniendo de acuerdo a tus peticiones. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Y usted puede pedir, y si pedimos conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya están seguras. Amén. Ya están seguras. ¿Lo creen, amados? Pónganse en pie, por favor. Ahora dígale a Dios: Señor, qué linda enseñanza me has dado hoy. Amén. Es tu palabra fiel. Qué linda enseñanza me has dado hoy. Ayúdame, Señor, a moverme en la fe. Ayúdame a ser un verdadero hijo de Abraham, Señor. Ayúdame, Dios mío, a ser un verdadero hijo de Abraham por la fe. Amén. A ver, por favor, los quiero ver. Hablen al Señor, por favor. Háblale de tu caso personal. Señor, todavía estoy andando por vista. Señor, todavía me proyecto yo. Todavía estoy pensando, yo voy a hacer, yo voy a lograr, No. Señor, dime qué tengo que hacer. Enséñame el camino. Muéstrame el camino. Háblale, por favor.
Amén. Háblale Dios, a Dios. Padre, ayúdame. Ayúdame. Revisa tus motivaciones. ¿Qué es lo que quieres y para qué y por qué? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios y para qué y por qué? Revisa todo eso y anda conforme su voluntad. Y dile: Señor, te quiero agradar. Te quiero agradar, Señor. Quiero hacer conforme tu voluntad. Qué lindo ejemplo de nuestro Padre Abraham. Padre, en el bendito y gloriosísimo nombre de Jesús,